La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la palabra de Dios. Iglesia, Dios te bendiga. Una noche donde el Señor trajo libertad sobre nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros creemos, cuando el Señor se está moviendo, Él está ministrando, y nosotros creemos y recibimos, conquistamos lo que Dios está enviando sobre nosotros. ¿Sabes qué? En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1 y 2, yo te lo voy a leer. Habacuc 2, 1 y 2, dice la palabra de Dios: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y lo que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Yo no sé qué es lo que vos estás esperando de parte del Señor, pero una cosa sí sé, y es lo que dice esta palabra, que aunque la promesa tarde, tenemos que esperarla, porque nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Nuestro Dios es un Dios, como dice acá el versículo 1, que cuando nosotros le hablamos, acá habla el profeta de una queja, de una necesidad, iglesia. ¿Cuántos tienen en esta noche una necesidad? Todos tenemos una necesidad a la que vamos al Señor y la presentamos delante de Dios. Y el profeta presentó su queja, pero dice que él fue a la presencia de Dios. Y nos habla de que cuando el profeta Habacuc presenta su situación, como nosotros hacemos, como hicimos, dice que él espera la respuesta de Dios, porque él dice: yo quiero saber qué Dios me va a responder tocante a mi queja, a mi necesidad, aquello que quizás está preocupando mi vida. Y hay algo que yo aprendí en estos años en el Señor, que Dios es un Dios que responde siempre. Amén, siempre. Por eso su palabra nos enseña en el libro de Jeremías 33:3. Dice que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios siempre, siempre, no a veces, no cuando tiene ganas, siempre nos responde. El problema, iglesia, es que Dios siempre nos responde, pero nosotros no siempre lo escuchamos. Ese es el punto. El punto está en aprender a escuchar al Señor. Y una de las cosas que yo aprendí, te comparto lo que yo pude aprender en estos años, que para poder escuchar a Dios, yo tengo que callarme. Si nosotros ahora ponemos a conversar, la conversación puede ser más de 2 personas, ¿sí? Pero por lo menos tiene que haber 2 personas para que sea una conversación, ¿verdad? Cuando nosotros estamos conversando, si yo no me callo, no puedo escucharte a vos, ¿o no? Es así. Y nosotros muchas veces hablamos con Dios, presentamos delante de Él nuestra situación, nuestra necesidad. Y Dios, ¿sabés qué hace Dios, iglesia? Nos responde. Pero nosotros
quizás no aprendemos a callarnos delante de la presencia de Dios. ¿Sabés que cuando nosotros vamos a Él y le contamos todo lo que nos pasa, Dios nos oye? Dice la Biblia que Él inclina su oído, y no sé por qué estoy diciendo todo esto, pero a lo mejor acá, en esta noche, hay personas sentadas que pensaban, Dios a mí no me escucha, o porque quizás no oro bien, o porque yo le hablo a Dios, le cuento mis cosas, le pido que me ayude, pero Dios no me ayuda. Sí, Dios te responde y Dios envía su ayuda, mira, inmediatamente. Eso nos dice la Biblia, nos enseña la Biblia, y los que tenemos años en el Señor, lo vivimos. Pero lo que nosotros tenemos que aprender es que hay una parte de la conversación en la que yo, para escuchar, tengo que callarme. Y no solo eso, iglesia, no alcanza con que yo me calle. Si yo converso con vos, para poder escucharte, no solo tengo que callarme, sino tengo que quedarme al lado tuyo. Porque termino de hablar y me voy. Claro, me callé, pero me fui. Y vos me vas a hablar, me vas a responder, y yo no te voy a oír, porque me fui. Y muchas veces, quizás muchos hagan eso. Hablen con Dios, busquen, presenten delante de Dios su necesidad. Y después se levantan y se van. Y Dios, como es un Dios fiel, responde, pero vos no lo escuchaste, porque te fuiste. Tenemos que aprender a quedarnos hasta que Él nos responda, porque Él responde. Y pedirle a Dios que nos enseñe, que afine nuestros oídos, y que tenemos que aprender a callar, llevar cautivo nuestros pensamientos, porque ¿qué sucede? Nosotros como seres humanos hablamos, y cuando nos callamos, seguimos hablando acá adentro. ¿Te pasa? ¿O a mí sola? No, ¿verdad? Te pasa también. Entonces, tenemos que aprender a tener una quietud de descanso en la presencia de Dios, esperando su respuesta. Y Dios siempre responde, y Dios tiene una particularidad. Cuando Dios responde, responde de esta manera. Y lo leo de nuevo. Versículo 3 de Habacuc. Y Él nos enseña y nos dice que aunque tarde la promesa, la visión es la promesa, yo tengo que esperarla, porque se acerca el fin, porque me voy acercando cada día al cumplimiento de esa promesa. Y cuando Dios da una promesa, dice, no va a mentir. Cuando Dios te dice y te responde, Dios lo hace. ¿Sí? Cuando vos vas con una necesidad, sea cual sea, Dios te responde. Y esa promesa que Él te da va a ser la que te va a sostener en el tiempo de prueba. Va a ser la que te va a sostener para que tengas paciencia para esperarla, para que tu esperanza no decaiga. Y si llega a decaer, como le pasó a Abraham, padre de la fe, para que Dios provea en su gracia más esperanza. Esperanza contra esperanza, para que vos entiendas que tu Dios es un Dios que te ama, que quiere que estés bien, que te responde. Y acá vemos que siempre Él nos responde con una promesa, siempre. Siempre te va a responder con una promesa. Yo te voy a sostener, yo te voy a dar. Te va a hablar de su gracia, te va a hablar de sus fuerzas, te va a hablar de su amor, de su esperanza, te va a rodear para que vos te sientas contenido y seguro. Pero hay algo también, antes de terminar y levantar nuestras ofrendas, que
En esta palabra, en esta misma palabra, Dios nos habla de un tiempo. Y nosotros también, como tenemos que aprender a escuchar a Dios, y eso se aprende, también tenemos que aprender que Dios, nuestro Dios, tiene un tiempo. Él tiene un tiempo determinado para darnos la bendición que estamos esperando. Y nuestro Dios nunca llega tarde. Por eso nosotros tenemos que aprender a confiar. Y cuando decaemos en nuestra fe, ir nuevamente a Dios y declarar su promesa y entender que Dios nos ama y que Dios quiere bendecirnos. Iglesia, Dios quiere bendecirte. Amén. Yo digo amén porque sé, porque es certero. Yo sé que mi Dios me quiere bendecir y de hecho me bendice y a vos también. Porque muchas veces nosotros decimos, pero Dios no me bendice. Y nos convertimos en esa mujer que cuando el profeta Elías le dijo, ¿qué tenés en tu casa? Nada tengo. Hasta que dijo, ay, sí, tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Dios nos bendice siempre. Dios nos provee siempre. Claro, lo que pasa es que nosotros esperamos aquello y esto no lo vemos. Tenemos que aprender a caminar en Dios, confiando, esperando, descansando y dándole a Dios la oportunidad de que su promesa sea cumplida completamente en su tiempo en nuestra vida. Amén. Vamos a preparar nuestra ofrenda para honrar al Señor, declarando que sobre nuestra economía, sobre nuestra finanza, el Señor se ocupa, iglesia. Dios no es un Dios que solamente nos sana, nos liberta. Dios es un Dios de los detalles. Dios es un Dios que si vos le das la oportunidad, Él se va a ocupar de toda tu vida. Por eso tenemos que convertirnos en dadores alegres, entendiendo que Dios quiere bendecirnos y tiene la capacidad y la autoridad para hacerlo. Ponete de pie, por favor, levanta tus manos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.